estamos aquí a l'alt xente de casa vuelve a les vuestras pantallas. También termina l'antroxo, les fiestas y volvemos al trabajo. Pero ya sabéis que aquí ofrecemos cada semana un momento para la risa y para conocer las culturas distintas. Y la primera noticia llévanos hoy hasta el Japón, donde acaban de inventar un programa informático que detecta emociones. La idea de este invento japonés es descubrir a los beceros enfadados y a teleoperadores desmoralizados, para poder así tratar con los beceros y a los trabajadores de estos centros de recepción de llamadas, que a pesar de estar en un país tan educado como el Japón, no consiguen que la gente se comporte con educación. A lo largo de más de 5 años, 2 programas informáticos estuvieron estudiando el comportamiento de miles de beceros enfurecidos que reclamaron los servicios de teleoperadores. Gracias a todos esos llamadas, consiguieron desarrollar un software que mágicamente puede descubrir el carácter con que un becero falla una llamada. Pero esto no es lo único. También la motivación del teleoperador para tratar con su interlocutor. Esperen ahora que esto pueda ayudar a mejorar el trato y a hacer más eficientes a los trabajadores de estos servicios, tanto remanándoles queixes como tratando a un becero enfadado. Al norte de la capital de México, en Cautitlán, la gente lleva tiempo ablucada con una pita. La pita en cuestión parece de lo más normal, pero tienda que la fai muy diferente. Según comentaron fontes municipales, la pita rabanita convirtióse desde va poco tiempo en una celebridad en el centro de México, después de descubrirse que pon huevos verdes. No es la pita de los huevos d'oro, sino la de los verdes, explicó el secretario general del Concello, Raúl Ortiz. Un secretario ablocado por la expectación causada por esta noticia de tanto tirón informativo. Camiéntase con que el pequeño pájaro pueda ser una especie exótica que venga de Guinea o Araucana, siempre sina muy común en Sudamérica, pero no en México. La pita en cuestión vive en la comunidad de Santa María o Ecatitla y pertenece a Elvira Romero, una mujer que recibió en un programa de apoyo municipal en el que se regalaban pites ponedores. La so dueña explicó que cuando la vio poner baselmanes un huevo verde, pensó que todavía podre, pero poco después cayó en la cuenta de que eran normales y sirvían para guisar como los demás. En el ayuntamiento, que curiosamente usa como color institucional el verde, sueñan ya con que la singular rabanita se convierta eventualmente en un atractivo turístico para la zona, asitiada del Estado de México, que arrolla el Distrito Federal. Y de animales seguimos hablando, aunque en este caso no sé quién es más animal, si la mascota o el propio amo. Xulguen ustedes. Después de fundar una dinastía de perros surfistas, el corredor de tabla Domingo Pieneci quiere trasladar el mismo deporte a los gatos y un ejercicio casi de ingeniería biológica. Tuvo semanas para conseguir quitar a Nicolasa, una gatina de 4 meses, el so pavor natural por agua. La gata suele aparecer ahora entre la nublina que cubre la playa de San Bartolo por la mañana. Pianeci estrena horas en antes de que los bañistas salgan a darse el baño del sol diario. Cualesquiera de estas clases de pie da pie a confusiones. Desde la orilla, mientras nada, la nueva promesa del surf animal parece más bien una yóndriga. De algo más de cerca defínese ya la forma de las orellas y las meñines hipnótiques. Pianeci es un adepto del circuito de mascotes temerarias. En octubre de 2001 hizo concursar a un perro llamado Kalani en el primer certamen internacional. Fue en Australia, donde se realizaba una aquelarre de surferos, eso sí, de 2 patas para arriba. El surf animal dio un pasatiempo que está puxando. Va poco una película llevó a millones de cines la historia de algunos pingüinos devotos del surf. Y un hotel de San Diego, en California, organiza desde va 2 años una competición anual de perros surfistas. En agosto de 2007, el primer puesto al Gamolo Toby, en Sichu, que disfrutaba de la playa en el tiempo que queda después del su trabajo como perro de rescate. El segundo lugar fue para un labrador negro llamado Stoli. Por lo que se ve, tenemos cantera para rato. Y vamos hasta Italia para conocer una fiesta popular que tiene el seu equivalente en un pueblo valenciano, aunque en este caso parece una tradición más peligrosa. Na fiesta de la tomatina en Buñol, la xente dase una auténtica ducha de tomates na cai. En Italia, na localidad de Ibrea, atopamos una tradición muy asemellada, pero en este caso, la arma lle un fruto da que más duro, les naranxes. Dentro de un ambiente muy medieval, pendones los balcones incluidos, los habitantes de esta pequeña ciudad no dulden en encerrarse en una auténtica batalla a naranxazos. El origen de las fiestas de Ibrea remóntase al siglo XIII, remembrando la historia de un señor feudal al que itarazó la fiesta una doncella a la que quiso abusar con su derecho de pernadas. Desde entonces, los barrios del pueblo engárrense en una dura batalla de naranxes en mitad de la villa.
De mientras las fiestas úsense alrededor de 400 toneladas de naranxes, tirándoles como si de misiles se trataren, vuelen pelos aires y, como he de suponer, el pueblo entero acaba con un tasto a zumo. Cosas como estas nada más ocurren en el sur de Europa, son difíciles de entender, especialmente para una mente del norte del continente, pero de lo que no hay de alguna duda y de que meterse en la griesca parece bien prestoso y divertido, siempre y cuando los naranxes no sean muy grandes y sean un poco madures. La última noticia del día puede sorprender, pero el puritanismo americano no consiguió evitar que, así como se merca un chicle, una chocolatina o un cigarro, nos Estados Unidos va a ser posible mercar marihuana. Y ya que desde ahora va a poder sacarse de una máquina, aunque eso sí, no de manera libre. La medida es única y exclusivamente para las personas que necesiten de las bondades de la planta para ciertas enfermedades, es decir, para su uso en tratamientos terapéuticos. El acceso a estas máquinas requiere de la presentación de una receta médica y no es la única cosa a enseñar. Para evitar la picaresca también va a ser necesaria una comprobación de huelgas dactilares, a más de una fotografía. Después de pasar por este proceso de identificación, el interesado recibirá una tarjeta específica y una vez que la tenga podrá acceder a la máquina. Eso sí, una vez fecha esta comprobación por primera vez, ya no va a ser necesario volver a pasar por tan largo proceso, ni más huelgas, ni semelles, ni cualquier tipo de documento. El uso de la planta lleva en todo controversia en el país, por embargo, hay quien asegura que ayuda a menguar el dolor efectivamente. Pese a los beneficios de la hierba, las leyes de los Estados Unidos no la reconocen para el uso medicinal, lo que puede desatar la polémica y la retirada de estas máquinas en el futuro. Y hasta aquí llega Repase, el manal que Alaldu fai a las noticias del mundo entero. La semana que viene, más. Mientras disfruten de la programación de la televisión asturiana. Un saludo.